En esta clase vamos a comenzar a hablar de los compuestos de coordinación y es algo que ya hemos ido mencionando a lo largo del curso. Vamos a hablar sobre complejos de metales. En el inicio de la clase lo que vamos a tratar de entender es por qué se los llamó complejos durante tanto tiempo a estos compuestos. Y acá vemos fotos de algunos de ellos. Muchas de las soluciones coloreadas que van a ver, por ejemplo, en química analítica más adelante, se deben precisamente a la presencia de complejos de metales. Acá tenemos las fotos de un complejo que tiene cloro y cobalto con 6 moléculas de amoníaco. Después vamos a ver cuál es la estructura. Un complejo de color amarillo y acá vemos otro que tiene cloro, cobalto y 5 amoníacos y es de color rosado. Acá podemos ver la estructura que tienen. Vamos a comenzar primero hablando brevemente sobre la historia de estos compuestos. Estos compuestos se conocen en realidad desde hace mucho tiempo, pero el primer caso registrado fue el de la síntesis del azul de Prusia, que se usó como colorante. Y fue sintetizado en el año 1704 por Diesbach, que era un fabricante de pinturas para pintores, para artistas, y logró sintetizar este compuesto cuando en realidad buscaba un colorante de color rojo, pero para su sorpresa logró sintetizar el azul de Prusia. En 1798, Tassert sintetizó uno de los complejos que vimos en la foto anterior. Y en 1856, Gendt y Gibbs publicaron un trabajo que se llama Investigaciones sobre bases de amoníaco y de cobalto en el Journal Americano de Ciencias. Y en este trabajo informan la síntesis de muchos compuestos, pero lo que resaltan es que estas sales no tienen igual entre los compuestos orgánicos e inorgánicos por la belleza de su forma y de su color. O sea, se refieren a la forma de los cristales y al color que tienen. En ese momento no se pudo explicar a qué se debían. Y durante mucho tiempo lo que es interesante es que hubo un debate para tratar de explicar qué forma tenían en realidad estos compuestos, cómo estaban unidos los átomos entre sí. Porque por un lado se conocían sales de cobalto y por otro lado se conocía el amoníaco. Lo que no se entendía es cómo se unían estos compuestos. Pueden leer sobre esto, es muy interesante porque había distintas teorías y la única manera de refutar la teoría del opositor era sintetizar más compuestos y obtener evidencias que confirmaban sus propias teorías. Por esa razón es impresionante la cantidad de compuestos que se sintetizaron. El que finalmente logró encontrar una explicación fue Werner y logró obtener esto a fines del siglo XIX. Si nos situamos en esa época, todavía no se había desarrollado el modelo atómico que conocemos nosotros. Por eso es tan importante el que haya logrado encontrar una explicación a la formación de estos compuestos que se llamaban complejos. Por esa razón a Werner se lo conoce como el padre de la química de coordinación y en 1913 recibió el Premio Nobel de Química y este premio le fue otorgado en reconocimiento por su trabajo sobre el enlace de átomos en moléculas, con lo cual arrojó luz sobre investigaciones anteriores, pero además abrió nuevos campos de investigación y esto es lo que quiero destacar en química inorgánica. Este fue el primer premio Nobel de Química que se otorgó a alguien que trabajaba en química inorgánica y pasaron muchos años hasta que se volviera a dar un premio Nobel en este tema. Y acá les dejo para que lo lean una parte del discurso que se ofreció en el momento en que se le dio el premio a Werner.
Y la teoría que usó para describir la formación de estos compuestos es lo que se conoce como la teoría de coordinación de Berg. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un compuesto de coordinación y los compuestos que vimos hasta ahora? Una forma de entenderlo es comparar la carnalita, que es una sal doble, con un complejo. La carnalita tiene la fórmula que vemos acá, tiene cloruro de potasio, cloruro de magnesio y agua, cuando están en estado sólido, y acá es un mineral, acá vemos una foto. Cuando la sal se disuelve en agua, se obtienen cationes magnesio, cationes potasio y aniones cloruro, o sea, se obtienen los iones que uno esperaría cuando mira la composición. Por esa razón se considera que es una sal doble. Ahora, ¿qué pasa cuando miramos al complejo? Después vamos a ver bien el nombre, que es el ferrocianuro de potasio, que es también una sal de color amarillo que se usa como colorante. Cuando se disuelve en agua, esta sal que tiene esta composición, uno podría pensar tiene 4 potasios, un hierro, 6 cianuros, lo que se observa es que no existen iones libres, hierro ni aniones cianuro libres, sino que se liberan cationes potasio y se forma un ion que es un ion complejo. El cianuro no queda libre. Por esa razón inclusive se usan alimentos, por ejemplo. Esa es la diferencia entonces entre un complejo y una sal doble. En el complejo, iones que existen libres y que tienen una existencia independiente, como por ejemplo el cianuro, cuando están formando un complejo ahora, están unidos al hierro. La química de coordinación es el estudio entonces de los compuestos de coordinación. También se los llama complejos de metales o complejos de coordinación. Y un compuesto de coordinación es aquel que tiene al menos un complejo, tiene que tener una parte que sea compleja. Un complejo está formado por un metal que es o bien el metal con estado de oxidación cero, o sea, en forma atómica, o bien un catión del metal. Y este es el átomo central. Y este átomo central está rodeado ahora de especies que se llaman ligandos. Y los ligandos son todas las moléculas o iones que van a rodear al metal. Y estos ligandos se caracterizan porque pueden tener una existencia independiente, como vimos recién, el cianuro. Entonces tenemos en un compuesto de coordinación, que es todo esto, una parte que es lo que se denomina complejo. El complejo tiene el metal rodeado de una cantidad N de ligandos. Y para identificar a la parte que corresponde al complejo del resto de los iones que pueden formar al compuesto de coordinación, a la parte compleja la vamos a encerrar entre corchetes. Y por fuera de los corchetes quedan todos los contraiones si son necesarios porque el complejo es una especie cargada. Dijimos entonces que alrededor del metal hay una cantidad N de ligandos. A estos ligandos que están unidos directamente al metal, se considera que están formando la esfera de coordinación primaria. O sea, la esfera de coordinación primaria entonces son los ligandos que están unidos directamente al metal. ¿Y cuántos ligandos hay? La cantidad de ligandos se indica con N, que indica entonces el número de coordinación del metal. N depende del metal. Y es el número entonces de ligandos en la esfera de coordinación primaria. ¿Quién es el átomo central? El átomo central dijimos que es un metal. Cualquier metal puede ser un átomo central en un complejo. Los metales de transición forman muchos complejos estables porque son ácidos relativamente fuertes.
En cambio, los metales del bloque S y del bloque P vimos que eran ácidos de Lewis más débiles, por esa razón forman menos complejos. Pero todos los metales de la tabla periódica forman complejos. Entonces, M es un átomo central que está actuando como aceptor de electrones, o sea que es un ácido de Lewis. Y los ligandos tienen al menos un par de electrones sin compartir, por lo tanto son bases de Lewis. Los ligandos tienen, dijimos, pares de electrones sin compartir, por lo tanto son especies que donan electrones y se unen al átomo central. Tienen que poseer uno o más pares de electrones en un átomo electronegativo. O sea que los ligandos poseen al menos un átomo donor. ¿Cuál es el átomo donor? Generalmente nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, los halógenos y sigue. Los ligandos pueden ser especies monoatómicas, como por ejemplo el anión cloruro, pero también pueden ser moléculas complejas, o sea, moléculas con muchos átomos, como por ejemplo polímeros. La mayoría de las moléculas orgánicas pueden actuar como ligandos. Los ligandos pueden ser de distintos tipos. Los ligandos monodentados son aquellos que poseen solamente un átomo donor. En algún caso porque no les queda más remedio, como por ejemplo el cloruro, que es un ligando monoatómico. Pero en algunos casos, cuando las moléculas son más complicadas, puede haber ligandos ambidentados que poseen más de un átomo donor. Después vamos a ver, por ejemplo, el nitrito. Y los ligandos polidentados son aquellos que tienen más de un átomo donor que se puede coordinar al metal. Los ligandos polidentados pueden ser bidentados, tridentados, tetradentados, y la coordinación de un ligando polidentado a un metal, o sea, cuando un ligando polidentado se une a un metal, forma lo que se denomina un quelato. Quelato recibe este nombre porque la forma que adopta el complejo ahora da la impresión de que el ligando polidentado está mordiendo, atrapando, como si fuera una pinza de cangrejo, de ahí viene el nombre quelato, al metal. Acá vamos a ver un ejemplo, este es el hepta, que es un ligando que ya habíamos mencionado. El hepta, cuando está unido a un metal central, se dobla y parece que atrapa, que muerde al metal central. Y es importante identificar los ligandos polidentados que forman quelatos porque producen compuestos de coordinación estables. A esto se lo conoce como efecto quelato. Cuando se tiene un catión metálico dado, la estabilidad termodinámica del complejo con ligandos polidentados, o sea, cuando hay un quelato, es mayor que la que tiene ese complejo cuando hay la misma cantidad de ligandos, pero ahora de ligandos monodentados por separado. Por ejemplo, si tenemos un complejo con número de coordinación 6, si en la esfera de coordinación primaria ahora hay un quelato, ese complejo va a ser más estable que otro complejo con número de coordinación 6, en la cual en la esfera de coordinación primaria hay 6 ligandos monodentados. Además, los ligandos pueden ser neutros, como por ejemplo el agua o el amoníaco, o pueden ser aniónicos como los haluros, como dijimos, por ejemplo, el cloruro, el cianuro, el nitrito. Ahora, vamos a ver cómo se nombran los complejos. Y para que no se quejen porque les enseñamos un nuevo sistema de nomenclatura, vean que esto podría ser mucho peor. Por ejemplo, en un primer momento, dijimos que se sintetizaron antes de que se conociera cuál era la razón por la que se formaban los complejos, se sintetizaron muchísimos compuestos y en un primer momento se los nombraba de acuerdo a la persona que los había descubierto. Por ejemplo, a este complejo que tiene 2 cloruros, un platino
y 2 amoníacos, y que hoy se sabe que en realidad son 2 iones complejos que forman un compuesto de coordinación, como era de color verde y la descubrió Magnus, se la llamaba sal verde de Magnus. Pero se imaginan que muchos de estos investigadores sintetizaron muchos compuestos, entonces llegó un momento en que realmente era una confusión terrible darles nombres. Así que se los comenzó a nombrar por su color. Mala idea, si se ponen a pensar, porque puede haber muchos complejos que tengan el mismo color. Para que tengan una idea de lo difícil que es nombrar estos complejos, a este complejo que vimos en la primera figura al comenzar la clase, que es un complejo que tiene 3 cloruros, un cobalto y 5 amoníacos de color así medio morado, rosado, se lo llamó cloruro purpúreo cobáltico. No les quiero decir lo complicado que es nombrar complejos de otros colores. Pueden mirar, fíjense cómo se llaman a los complejos, por ejemplo, de color amarillo. ¿Cómo se nombran los complejos? Lo bueno es que acá se usa la misma sistemática que para las sales comunes. Primero se escriben los cationes y después se escriben los aniones. Y se nombran primero los aniones seguidos de y luego se nombra al catión. Acuérdense, es lo mismo que el cloruro de sodio. Cuando queremos escribir la fórmula de cloruro de sodio, escribimos primero el catión, que es el sodio, y después escribimos el anión, que es el cloruro. ¿Y cómo lo nombramos? Lo nombramos cloruro de sodio. Ahora vamos a ver la parte que tiene que ver con complejos. Los ligandos que están en la esfera de coordinación primaria, o sea, los ligandos que están unidos directamente al metal, se encierran entre corchetes y se indican luego del metal. O sea que se pone corchete, se escribe cuál es el metal y después se ponen los ligandos. Una vez que se termina, se cierra el corchete. ¿Cómo se nombran? De la misma manera que en las sales, los ligandos se nombran antes que el átomo central. O sea, sería la parte negativa, se nombra primero y después se nombra al metal. El número de cada tipo de ligandos, porque vamos a ver que ya vimos, por ejemplo, en el caso de los complejos de cobalto que podían tener 3, por ejemplo, cloruros. La cantidad de cloruros, o sea, la cantidad de cada ligando se indica usando prefijos. Y después los ligandos se van a ir nombrando en orden alfabético de acuerdo al nombre del ligando, no de los prefijos. ¿Cómo se nombran los ligandos para distinguirlos del nombre común que tienen cuando no están formando complejos? A los ligandos aniónicos se los nombra con la raíz del nombre, con una letra O al final de la raíz. Ahora vamos a ver ejemplos. Y algunos de los ligandos neutros tienen nombres especiales. Por ejemplo, un ligando muy común es el agua. O sea, muchos de estos metales, cuando se disuelven en agua, forman complejos con agua, que ya los hemos ido viendo a lo largo del curso. En este caso, cuando el ligando es agua, el nombre que recibe es aquo. ¿Cuál es el átomo donor? El átomo donor es el oxígeno, porque es el que tiene pares de electrones sin compartir. Cuando el ligando es amoníaco, esta es la fórmula del amoníaco que ya conocemos, el átomo donor que tiene pares de electrones sin compartir es el nitrógeno. El nombre que recibe es amino. Cuando el ligando es el monóxido de carbono, se lo llama carbonilo y el átomo donor es el carbono. Cuando el ligando es el monóxido de nitrógeno, se llama nitrosilo. El átomo donor es el oxígeno. Cuando tenemos, por ejemplo, al ion óxido, ¿sí? En el átomo donor es el oxígeno, al ligando ahora se lo llama oxo. Y cuando el anión es, por ejemplo, el cloruro, y acá lo mismo que para el óxido y para el cloruro, lo que se usa es la raíz. ¿Y la raíz cuál es? La raíz es clor. O sea, la terminación uro nos indica que el cloruro tiene una carga negativa. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar al ligando? Le sacamos
a la raíz, que es clor, la terminación uro, y a uro lo reemplazamos por la letra O. Entonces nos queda cloro. Cuando vean en un complejo el nombre cloro, no quiere decir que tienen átomos de cloro, sino tienen al anión cloruro que está actuando como ligando. Otro ejemplo de un ligando es el ion hidróxido. ¿Y cómo se lo llama? Se lo llama hidroxo. El átomo de honor es el oxígeno. En el caso del ion cianuro, el nombre que recibe ahora el ligando es ciano. El átomo de honor es el carbono. Y en el caso ahora del tiocianato es un poco más complicado. Se lo llama tiociano, pero hay dos posibilidades. El átomo de honor puede ser el azufre o puede ser el nitrógeno. A veces, para indicarlo cuando se escribe la fórmula del complejo, lo que se hace es subrayar al átomo de honor. O sea, puede ser el átomo de honor, entonces el azufre, y van a ver en la fórmula que el azufre está subrayado, o puede ser el nitrógeno y está subrayado el nitrógeno. Después vamos a ver cómo se nombra. Estos son ejemplos de ligandos ambidentados, o sea, el tiocianato y otro es el nitrito. El nombre que recibe en este caso es nitrito y el átomo de honor puede ser el nitrógeno o uno de los dos oxígenos. Otra molécula que puede actuar como ligando es, por ejemplo, una molécula orgánica como la piridina. En la piridina el átomo de honor es un nitrógeno, es una molécula cíclica. Otros ejemplos de moléculas orgánicas que pueden actuar como ligandos son, por ejemplo, la 1,2-etanodiamina, que se la llama etilendiamina. También se la puede llamar, van a ver en algunos libros, 1,2-etanodiamina. Pero nosotros vamos a usar, porque es más sencillo, etilendiamina, y como todavía no han visto química orgánica, si no se acuerdan exactamente del nombre, podemos dejar que abrevien en. Y esta es la fórmula de etilendiamina. Como acá vemos, es un ligando bidentado. O sea, tiene dos átomos donores que son los nitrógenos. Entonces, esta molécula que es lineal se dobla ahora y ocupa dos posiciones en la esfera de coordinación primaria del átomo central. Otro ejemplo de un ligando bidentado es el ion oxalato. El ion oxalato tiene dos átomos de carbono que están unidos cada uno a dos átomos de oxígeno. Los oxígenos de las puntas pueden actuar como átomos donores. Se abrevia OX y es entonces un ligando bidentado. Otro ligando bidentado es la 2,2' que la vamos a llamar bipiridina o bipi. Hoy en día se suele usar BPY sin la I, pero por ahí es más fácil para que se acuerden del nombre escribir bipi. Y es un ligando que tiene también, es una molécula orgánica en la cual hay dos piridinas. Los átomos donores son dos nitrógenos. Este es un ejemplo de un complejo que tiene oxalatos. Es, en este caso, un complejo que tiene 3 oxalatos. Podemos observar la estructura del complejo y vemos que el metal central está rodeado de 6 átomos donores. O sea que el número de coordinación del hierro en este caso es 6, pero solamente hay 3 oxalatos. Y esto se debe a que, como dijimos, el oxalato es un ligando bidentado. O sea que 3 oxalatos ocupan las 6 posiciones de la esfera de coordinación primaria del hierro. En este caso, un complejo que tiene 2 cloruros y 2 etilendiaminas. El ligando etilendiamina, como dijimos, es un ligando bidentado. Como hay 2 etilendiaminas en este complejo y, como vemos, 2 cloruros, el cobalto tiene número de coordinación 6.
Hay algunos ligandos que son tridentados, como por ejemplo la dietilentriamina, y la vamos a abreviar como DIEN. Y en este caso hay 3 átomos de nitrógeno que están actuando como átomos donores. Hay algunos ligandos que tienen una mayor cantidad todavía de átomos donores y que son hexadentados, como el ETA. El ETA ya lo habíamos mencionado. Se usaba, por ejemplo, para acomplejar a los metales del grupo 2. Y el ion ETA, el anión ETA, es el ion etilendiamino tetraacetato. O sea, tenemos, si se fijan acá, esta es una etilendiamina, hay 2 nitrógenos que actúan como átomos donores y además hay 4 acetatos. Cada uno de los acetatos puede ocupar una de las posiciones en la esfera de coordinación porque tiene estos átomos de oxígeno que son los átomos donores. O sea que en total tiene 6 átomos donores. Esta es la estructura del ETA, pero cuando forma el complejo, lo que hace el ETA, como vimos hace un momento, es doblarse y atrapar al cobalto como si fuera una garra. ¿Sí? Esta es entonces la estructura. ¿Cuál es el número de coordinación del cobalto en el ETA? 6. Se los dejo para que cuenten. ¿Cuáles son los prefijos que se usan para indicar el número de ligandos? Cuando hay un solo ligando, el prefijo sería mono, pero en realidad no se usa, no hace falta aclararlo. O sea, si uno nombra el ligando, ya se supone que hay uno solo. Cuando hay 2, se usa di, para 3 se usa tri, para 4 tetra, para 5 penta, para 6 hexa, para 7 hepta, para 8 octa, para 9 nona o enea, para 10 deca, para 11 undeca y para 12 dodeca. Y en general, con eso ya nos va a alcanzar para nombrar a la mayoría de los compuestos de coordinación, porque fíjense, estamos llegando hasta un número de coordinación 2, es un número de coordinación muy grande. Ahora, ¿qué ocurre? A veces hay algunos ligandos, como vimos el etilendiamino, que ya tiene di en el nombre. En ese caso, para evitar confusiones, cuando el ligando ya tiene un prefijo en su nombre, lo que se usa es usar otros prefijos. Cuando hay 2 de estos ligandos que ya tienen prefijos, se usa bis, cuando hay 3 se usa tris, cuando hay 4 se usa tetraquis, para 5 pentaquis y para 6 hexaquis. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el complejo puede tener carga, y puede tener carga positiva o carga negativa. Si el complejo tiene carga negativa, o sea, si es un anión, para indicar que el complejo tiene carga negativa, al nombre del metal se le agrega la terminación ato, pero usando el nombre del metal en su forma latina. ¿Cuál es la forma latina? Piensen en el símbolo del elemento. Por ejemplo, si el metal que estamos considerando es cobalto, no hay problema, lo que se usa es cobaltato, porque pensamos el símbolo del cobalto, como vimos, es CO, así que no hay problema. En ese caso es cobaltato. Pero si el metal es hierro, piensen cuál es el símbolo químico del hierro, es Fe, así que en este caso lo que se usa es ferrato. Para la plata se usa argentato, para el cobre se usa cuprato y algunos otros ejemplos que vamos a ir viendo. El número de oxidación del metal, que puede estar con estado de oxidación 0 o bien con algún estado de oxidación positivo, se coloca en números romanos y entre paréntesis después del nombre del metal. Y como el metal puede estar en estado neutro, también puede ser 0, pero bueno, el 0 no existe en números romanos. Así que entonces ahora se escribe el nombre del metal
Si el complejo tiene carga negativa, se le agrega la terminación ato y después ahí enseguida se coloca entre paréntesis el estado de oxidación del metal. Y otra cosa importante es que el nombre del complejo se escribe todo junto, lo cual a veces implica que se les va a cansar la muñeca porque el nombre del complejo puede llegar a ser muy largo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Este compuesto de coordinación está formado por níquel. Vemos que está escrito níquel, enseguida hay 6 amoníacos, o sea que esto nos está indicando que los amoníacos son los ligandos. Y acá hay cloro 2 fuera de los corchetes, o sea que en este caso este cloro 2 nos está indicando que es el contraanión del complejo. Y el complejo, por lo tanto, tiene carga positiva porque tenemos 2 cloruros. Esto es como si fuera el cloruro de calcio. En el cloruro de calcio, acá escribiríamos calcio y después 2 cloruros. ¿Cómo lo nombramos al complejo? Nosotros decimos, por ejemplo, en el caso de la sal, cloruro de calcio. En este caso, esto es cloruro de, y acá viene la parte que tenemos que nombrar ahora de acuerdo a las reglas que acabamos de ver. Identificamos al ligando. El ligando es amoníaco. Cuando el amoníaco está actuando como ligando, se lo llama amino. ¿Y cuántos amoníacos hay? Hay 6. Así que en este caso, este complejo es cloruro de hexaamino, o sea, ya nombramos esta parte, y ahora tenemos que indicar al metal, y el metal es níquel, hexaamino níquel. Este complejo es un catión, porque tenemos cloruro, o sea que si tenemos el contraión negativo, esto es positivo, así que se usa el nombre níquel como tal. ¿Y cuál es el estado de oxidación del níquel? En este caso es fácil porque el amoníaco es un ligando neutro y tenemos 2 cloruros, o sea que el estado de oxidación del níquel es 2, así que se coloca entre paréntesis un 2 en números romanos. Y todo esto se escribe junto. Ahora les dejo para que nombren este ion. Este es el ion hexaamino cobalto 3. En este caso ahora tenemos un anión, así que ya saben que tenemos que cambiar la terminación. Este es el ion o anión si quieren, hexaciano ferrato 2. ¿Por qué 2? Porque el cianuro ahora es un ligando aniónico. Cada cianuro tiene una carga de -1, tenemos 6 cianuros, o sea que en total, como la carga es -4, quiere decir que el hierro tiene una carga +2, o sea, el estado de oxidación del hierro es +2. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Este es un complejo que tiene platino, 2 cloruros y 2 cianuros. Este complejo, después vamos a ver, puede tener 2 nombres distintos. Este es uno de los nombres. Ion cis diciano dicloro platinato 2. O sea, diciano, dicloro es fácil. O sea, en este caso se usa el orden alfabético. Se nombra primero al cianuro, porque sí va antes que clor. Así que es diciano dicloro. La terminación ato la entendemos porque el ion tiene una carga negativa. Acá lo que es nuevo es este prefijo cis. Eso se debe a que este complejo entonces puede tener ahora, de acuerdo a su estructura, 2 isómeros. Los isómeros se indican empleando prefijos, que depende del tipo de isomería que tenga. Los isómeros se indican empleando un prefijo que se escribe generalmente en letra cursiva, seguido de un guión. O sea, se llaman cis o trans, que es el caso que acabamos de ver, pero también pueden ser faciales o meridionales, o dextrógiros o levógiros, como vamos a ver más adelante.
Cuando se tienen ligandos ambidentados, lo que se usa para indicar cuál es el átomo que está unido al átomo central, lo que se hace es usar el prefijo kappa. En el caso del nitrito, que es un ligando ambidentado, cuando el nitrógeno es el que está unido al metal, se denomina nitrito kappa nitrógeno. Y cuando está unido el oxígeno al átomo central, se denomina nitrito kappa oxígeno. En algunos casos hay algunas estructuras más complejas todavía, en las cuales tenemos dos o más átomos metálicos que están unidos ahora por ligandos que actúan como puentes. Cuando hay ligandos que actúan como puentes para identificarlos y separarlos de los ligandos comunes que están alrededor de un solo átomo central, lo que se usa es usar el prefijo mu. Esta es la fórmula de este complejo. Y cuando vemos la estructura podemos observar que en el caso del nitrito, el que está actuando como átomo donor que mantiene unido a los dos átomos es el nitrógeno. Se lo llama nitrato de muamido, munitrito, y como en el nitrito el átomo donor es el nitrógeno, se usa también el prefijo kappa, kappa nitrógeno, y el nombre es tan largo que para abreviar un poco lo que se hace es nombrar a la parte donde están los átomos metálicos, que son los mismos, se usa el prefijo bis. Bis, o sea, 2 veces tetraamino cobalto 3. Sí, porque cada uno de los cobaltos ahora está rodeado de 4 amoníacos. Ahora les dejo para que practiquen un poco cómo se llaman estos compuestos de coordinación. El primero es el tetracloro hidroxo molibdato 4 de sodio. El que sigue es uno que ya vimos. Es el ion tris etilendiamina cobalto 2. Y en este que vemos ahora, en el último, hay 2 átomos de cromo que están unidos por un oxidrilo. O sea que acá el oxidrilo está actuando como ligando puente. Es el bromuro de mu hidroxo, bis pentaamino, cromo 3. ¿Cuáles son los números de coordinación y las estructuras que tienen los complejos? Esto es lo que vamos a ver ahora para terminar esta primera clase. Para los metales de transición se conocen complejos con números de coordinación que van en general de 2 hasta 12, pero los más comunes son 4, 5 y 6. ¿De qué depende el número de coordinación? Depende de 3 factores principalmente. Uno es el tamaño del átomo central. Si el átomo central es muy chico, no puede tener un número de coordinación muy grande, porque habría repulsión entre los átomos donores de los ligandos. Por esa razón, como nosotros vimos en la tabla periódica, el radio atómico va disminuyendo de izquierda a derecha. Así que los complejos que tienen número de coordinación mayor están en general más a la izquierda y más hacia abajo,
y los que están más a la derecha y más hacia arriba tienen un número de coordinación menor. Otro factor que determina el número de coordinación son las interacciones estéricas entre ligandos. O sea, si los ligandos son muy grandes, son muy abultados, no puede haber tantos ligandos alrededor del átomo central. Y otro factor que determina el número de coordinación son las interacciones electrónicas que hay entre el átomo central con los ligandos. Vamos a ver ahora cuáles son los números de coordinación y las estructuras habituales. Como dijimos, el número de coordinación 2, que es un número de coordinación chico, es de esperar que se observe en los átomos que están más a la derecha en la tabla periódica. O sea, por ejemplo, los metales del grupo 11 y 12, por ejemplo, con número de coordinación 2, se conocen complejos de cobre 1, de plata 1, de oro 1, de mercurio 2. Y la geometría es lineal, o sea, el metal está en el medio y los dos ligandos están separados por 180 grados. Con número de coordinación 3, que es muy poco común, se conocen complejos, por ejemplo, de estaño 2, que es del bloque P, y de mercurio 2. Y la estructura puede ser trigonal plana o bien, en algunos casos, piramidal. Con número de coordinación 4 se conocen complejos sobre todo del bloque S y de metales del bloque P. Y en algunos casos complejos de elementos como el zinc, el cromo con estado de oxidación 6, el hierro con estado de oxidación 2, el cobalto con estado de oxidación 2, el níquel con estado de oxidación 2 y el cobre con estado de oxidación 2. Y la estructura es tetraédrica. O bien puede haber para elementos ahora que tienen más electrones, o sea que tienen una configuración de 8, después vamos a ver, una estructura plano-cuadrada con número de coordinación 4. Y es lo que se observa para los elementos del grupo del platino. Por ejemplo, el rodio 1, el iridio 1, el paladio 2, el platino 2 y algunos complejos del oro 3. Y la estructura es plano-cuadrada. En este caso, son todos átomos que tienen muchos electrones. Con número de coordinación 5 se conocen, por ejemplo, algunos complejos de hierro 0 o bien de níquel 2. En este caso, las estructuras pueden ser una estructura bipirámide trigonal, ¿sí?, que esta ya la habíamos visto, o bien una pirámide de base cuadrada, como esta estructura que vemos acá. Y con número de coordinación 6 vamos a ver, hay muchísimos complejos, muchos de los cuales tienen metales 3 y la estructura es octaédrica. Con números de coordinación mayores se conocen complejos del bloque D que estén a la izquierda y en la segunda y tercera serie, o bien en complejos de lantanoides y actinoides. Y las estructuras pueden ser bipirámides pentagonales para un número de coordinación 7, un antiprisma cuadrado para el número de coordinación 8 o para un número de coordinación 9, un prisma trigonal. Nosotros vamos a estudiar y vamos a pedirles que sepan identificar a los complejos con un número de coordinación hasta 6, o sea, que sepan identificar la estructura con un número de coordinación hasta 6. Y con esto terminamos la primera parte del tema compuestos de coordinación.